Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estoy haciendo un vivo que me lo voy a explicar a mí misma. O sea, no lo tengo planeado. No sé si voy a poder explicar lo que quiero explicarme. Pero si me lo puedo explicar y lo puedo graficar, significa que lo tengo comprendido dentro de lo que es la comprensión de mi conciencia, ¿no? Entonces, el otro día cuando hice un video, estaba hablando de, bueno, más allá de que estaba hablando de las características de mi ser, dije que quería hablar un poco del miedo y del miedo más profundo, que lo iba a hacer en otro video. Entonces, bueno, voy a ver si me lo puedo explicar a mí misma. Si me lo puedo explicar a mí misma, significa que lo tengo aprehendido, con H en el medio. Hola maestros, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver lo que sale. A ver, hasta acá más o menos se ve. Más o menos yo lo tengo comprendido así. Por ejemplo, si yo tengo todas las emociones en un abanico, digamos, para poder sacar ese miedo más profundo, para poder interpretarlo, comprenderlo desde la conciencia, cómo cambiar nuestro enfoque. O sea, la idea de hacer este video era ese, cómo cambiar el enfoque para poder dejar de sentir miedo de las emociones y pasar a sentir paz. Pero la paz de la conciencia, no la paz identificada como nosotros la identificamos, porque nosotros como humanos le damos una identificación a todo, incluso nosotros mismos nos identificamos con esta imagen. Así como nos identificamos con esta imagen del cuerpo humano, también, por ejemplo, si hablamos de la paz, tenemos una identificación, tenemos una imagen de lo que la paz, por ejemplo, significa para nosotros, o lo que la armonía significa para nosotros. Pero es una identificación que tenemos, así como tenemos la identificación con el cuerpo. No es la paz o la armonía universal, porque si hablamos de esa paz, de esa armonía, que es primero que tiene que estar en el presente, en el aquí y ahora, y además tiene que ser universal y no tiene que ser individual. O sea, nada te puede sacar de esa paz. Si uno piensa, yo estoy sintiendo paz, pero tenés una discusión y te saca de esa paz, entonces no era paz. Era una imagen que uno tenía, así como uno se identificó a uno mismo, creó una identificación de lo que cree que es la paz, por ejemplo, ¿no? Y así con todas las emociones. Entonces, ¿cómo enfocar esas emociones desde otra conciencia para poder verlas desde la paz o desde la armonía real, no como idea, sino como idea universal, no como idea propia del identificador, sino desde la conciencia misma, de la que todos somos partes y a la que todos pertenecemos. Entonces, por ejemplo, yo lo pensaba así. Yo me peiné para este video, tenía el pelo así, dije, lo voy a hacer porque quiero ver si yo misma lo entendí para transmitirlo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un abanico, ¿no? Vamos a hacer algo así. Bueno, supongamos que esto es un abanico, suponiendo mucho, ¿no? Porque no lo tenía planeado el dibujo. Bueno, y vamos a dividirlo por acá. Lo dividimos en emociones negativas y emociones positivas, ¿no? Nosotros desde nuestro punto de vista humano. Entonces, supongamos que desde lo que, o sea, nosotros y con la identificación que tenemos nosotros mismos, porque no todos identificamos las emociones de la misma manera. Entonces, supongamos que yo, como emoción negativa, considero, bueno, muchas, ¿no? El abanico es amplio, pero esto es para hacer un ejemplo, para agarrar cualquier emoción, así, cualquiera de todas las emociones. Por ejemplo, emoción negativa, vamos a poner la tristeza y, bueno, el dolor. El dolor abarca muchos, bueno, puede ser ira, furia, pero vamos a poner dolor, que es como más abarcativo de un montón tiene como mucho rango emocional, ¿no? Y como emoción positiva, por ejemplo, qué sé yo, la alegría
la alegría y la armonía. Lo que yo considero, dentro de mi identificación con mi humano, lo que yo considero de estas emociones, ¿no? Pero bueno, obviamente como nosotros somos humanos, el tema es cómo, es como que estas emociones, yo las veo como puente, actúan como una especie de puente para conectarnos con la conciencia. Porque si esto lo usamos como puente, si el ser humano, nosotros la catalogamos positiva y negativa, si el ser humano está acá, ¿no? Supongamos que este es el humano, somos nosotros que estamos mirando a nuestras emociones, ¿no? Estamos mirando nuestras emociones y sintiéndolas. Si las sentimos desde el mismo humano, ¿qué vemos en las emociones? Las emociones que vemos como negativas, no las queremos sentir. Y al no querer sentirlas, por ejemplo, siento tristeza. Como no me gusta sentirme triste, o siento dolor. Como no me gusta sentir dolor, entonces lo rechazo. Entonces, al ver esas emociones, las rechazamos, las tapamos, no las aceptamos, que justamente al vivir en el presente lo que tenemos que estar es en aceptación. Si yo estoy sintiendo tristeza, es lo que tengo que sentir, pero como uno está identificado o sea, le dio un sentido negativo a esa emoción, que no lo tiene, porque es una idea, así como nosotros nos identificamos con este humano, que este humano, supongamos que este humano soy yo. Esto es una identificación mía, porque por ejemplo, acá lo tengo bien claro. Esta es mi imagen que yo tengo de mí, yo mirando mis emociones. Yo soy esta imagen, yo no soy esta imagen, yo soy la que está acá, por ejemplo. Entonces, si yo no soy esta imagen, y esta imagen de mí misma está viendo la tristeza como algo negativo, no la va a querer sentir, la va a rechazar o la va a tapar, va a tratar de sentir otra cosa con tal de no sentir las emociones que considera como negativas, para poder sentir, por ejemplo, alegría. No tengo que sentir tristeza. Entonces ahí viene como esos falsos, esas falsas ideas que nos hacemos de las emociones. No, como yo tengo la conciencia muy abierta o estoy muy claro en conciencia, no tengo que sentir tristeza porque la tristeza está mal, sentir tristeza no, uno tiene que estar en equilibrio, en armonía, en paz, entonces la tristeza está mal sentirla, entonces tengo que sentir alegría. Y ahí me estoy mintiendo a mí mismo, porque entonces estoy no sintiendo lo que estoy sintiendo y tapándolo con una mentira porque yo tengo que sentir armonía, porque eso es positivo y yo tengo que estar positiva, en equilibrio, y lo único que estoy haciendo es tapar la tristeza que siento disfrazando la armonía. Entonces, las que siento negativas las voy a querer tapar con las positivas y lo único que estoy haciendo en el presente es no sentir lo que estoy sintiendo. Eso sería el humano identificado desde el humano mismo. Es como que con las emociones va y viene, como si fuera un barco que no tiene un ancla en la profundidad, que lo mueve para todos lados y en el vaivén de las emociones va y viene y entonces quiere traer recuerdos del pasado o quiere proyectar hacia el futuro porque está desconforme con la tristeza que siente, y esa tristeza que siente está basada en base a una imagen que se hizo hoy en día, por todas las veces que sufrió anteriormente. Entonces la idea que tiene de tristeza, esto es una idea del mismo humano. Son todas ideas que no son reales, porque como tienen la idea de tristeza, es lo que al humano le parece que es sentirse triste. Lo que para este humano, que sería yo, por ejemplo, lo que es la tristeza no es lo mismo que para cualquiera de ustedes, por ejemplo. Y todos tenemos diferentes referencias, o sea, si nosotros pensamos qué es la tristeza para vos, y enseguida vienen a la mente todas esas ideas, esos pensamientos que están relacionados con nuestro pasado, que nos hacen pensar o decir esto es sentirse triste, que lo que para una persona es sentirse triste, por ejemplo, que capaz que no te llamen por teléfono, para otra persona la tristeza es estar en una guerra muriéndose de hambre. Entonces no es la verdadera tristeza, son diferentes formas de ver la tristeza, porque esto es una forma, así como el humano es una forma, estas emociones pasan a ser una forma, una identificación. Esta es una identidad, esto es una... Bueno, espero que se entienda la letra. Esto es una identidad, es una identidad que yo me di a mí misma, igual que a mis emociones, que
que la identidad misma las puso en diferentes casilleros como positivas y negativas, pero que tampoco son verdad. Porque como este no es verdad, este no es el que está sintiendo, el que está sintiendo soy yo. Entonces una imagen mía no puede, es como que una imagen está teniendo una imagen de lo que es la verdadera tristeza. Una imagen quiere tener una imagen de lo que es el dolor. Entonces la imagen nunca va a poder sentir eso realmente, porque no deja de ser una imagen, no es el que está observando, está identificado, así como él está identificado en sí mismo, en su cuerpo, está identificado con estas emociones. Ahora, entonces, todas estas emociones, ¿qué pasa? Así sea la alegría, o las que uno considera como positivas, ¿no? Por ejemplo, la alegría, la armonía. Si yo me siento alegre, voy a estar todo el tiempo agarrándome de la alegría, me quiero sentir alegre. ¿Por qué? Porque en el fondo, o sea, todas las emociones, ya sean las que uno piensa como negativas y positivas, en el fondo, las negativas no las quiero sentir, me dan miedo, no me gusta sentirme así. Y las positivas también me dan miedo, porque ahora me siento alegre y voy a estar todo el tiempo agarrada atrás de la alegría, porque el día que pierda la alegría, o en el momento que pierda esa alegría, entonces ya no me voy a sentir alegre. Y la perdí. Entonces, como perdí la alegría, entonces ahora me siento mal. Entonces, en el fondo, tengo miedo de perder la alegría. Lo mismo que si estoy en paz, estoy en una montaña, me voy 3 días ahí a conectarme con la naturaleza, estoy 3 días en armonía, todo lindo, todo porque está toda la naturaleza, no tengo personas que me rodean, y cuando salgo de ese ambiente, vuelvo al ambiente normal y ya estoy en un semáforo puteándome con alguien porque, no sé, pasó en rojo y casi me choca. Entonces, ¿qué pasó? Me sacó de mi armonía. En realidad esa idea de armonía que yo tenía era una idea, era lo que yo pensaba, no era que me lo daba el ambiente. O sea, como yo estaba identificada con el ambiente y con las emociones y con el humano, me pensaba que el ambiente era lo que me hacía estar en armonía. Pero no puede ser que, depende en qué ambiente esté, me saque de mi paz o me saque... entonces soy el velerito ese que no tiene el ancla, que me mueve el viento como se le da la gana, y si aparece alguien que me quiere robar, me voy a sentir, no sé, con miedo, y si de repente estoy meditando en una montaña, me voy a sentir en armonía. O sea, las emociones están para sentirlas, pero el tema es de que, desde dónde miramos las emociones. Si estamos desde el humano, que este sería el ego, ¿no? La identidad ego, la identidad humano, las emociones nos mueven para todos lados, y más si uno tiene codificaciones en el inconsciente, es como que vivís las cosas que tenés que vivir, y está basado en emociones que sacás del pasado, o proyectás hacia el futuro. Vos sabés que la tristeza es eso porque ya lo viviste, o tenés miedo de vivir eso en el futuro, entonces tenés miedo de que se muera cierta persona, porque por lo que significa para vos, lo que significaría en tu vida no tener esa persona, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con el concepto muerte. Bueno, que ya sabemos igual que la muerte no existe, pero no es lo mismo que se muera un familiar a que se muera cualquier persona que está por allá en África, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, si somos todos humanos, el significado muerte tendría que ser el mismo para cualquier persona que se muera, por ejemplo, no hablando de muerte o hablando de cáncer, lo que sea. Es lo mismo que le agarre cáncer a un familiar, a que le agarre cáncer a una persona que está allá en África. Ah, no, no es lo mismo. Si es mi familiar, yo me pongo mal, me pongo triste, ¿qué voy a hacer sin esa persona? Empiezo con todo lo que es la necesidad. ¿Por qué? Porque yo me identifiqué con esa persona, me da identidad. No es el concepto básico de lo que es la muerte o lo que es el dolor por una enfermedad, sino que está identificado conmigo mismo, porque si es mi familiar, sí me pongo triste. Ahora, si es el de África, no importa. Entonces ahí nos damos cuenta que es una identificación que uno tiene o sea, no es la emoción en sí, sino es el sentido que uno le da. Entonces, si le sacamos el significado a las emociones y las podemos ver desde la conciencia y no desde la misma identificación, es ahí donde salimos desde el miedo, porque entonces todas estas emociones vistas desde la identidad de la persona, del ego, nos da el resultado miedo. Tanto las positivas, acá, tanto las positivas como las negativas. Todas nos van a dar miedo, porque las positivas vamos a tener miedo de perderlas. Y las negativas
nos dan miedo de por sí porque no nos gusta sentir eso, queremos salir de esa emoción. Entonces, y si queremos salir estando atrapados en el mismo personaje, no se puede salir, porque te sentís triste y vos querés salir de la tristeza, entonces es como que se va tapando con otra emoción, pero uno no sale, esa tristeza sigue estando, y entonces vuelven a aparecer ambientes y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo lo que todos ya sabemos, ¿no? Cuando todavía no superamos algo, se sigue repitiendo hasta que lo terminás cristalizando. Pero ¿cómo hacer para poder entender esto? ¿Cómo hacer para incorporarlo, para cristalizarlo y que ya las emociones no nos afecten en ese sentido? Siempre las vamos a tener porque son ese puente, pero lo importante es desde qué punto de vista estamos mirando las emociones. Entonces, si estamos desde la identidad, siempre las emociones nos van a dar miedo. Miedo a perder las emociones positivas o miedo por sentir las negativas que no nos gustan, lo que nuestro humano pensó, caratuló, como juzgó como positivo y negativo. Pero si nosotros nos paramos acá, que acá estaría la conciencia, porque ya sabemos, nosotros no somos esto, o sea, este cuerpo humano, que sería esta carita, esto es una identidad, una forma que tomó la conciencia universal. Ya sabemos que acá en estas positivas también está la paz, por ejemplo, lo que el humano considera como paz, que no es la paz universal, por ejemplo, igual que la armonía, no es la armonía universal, es la armonía que este humano pensaba lo que significaba ser armónico, o lo que este humano pensaba lo que era la paz. Pero después viene, como dije, se te pone el semáforo en rojo y se te fue la paz. Entonces no era paz, era una idea de paz, una identificación con la paz. No era la verdadera paz desde la conciencia. Entonces, si uno lo mira desde lo humano, siempre el resultado de la emoción va a ser el miedo. Y ahí vienen los miedos más profundos, el miedo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo no sé, a quedarse paralítico, el miedo a una enfermedad, el miedo que, bueno, no a la muerte de uno, o a que se muera alguien que vos querés mucho. Entonces, si uno esa emoción la siente, pero en vez de sentirla desde la identidad, desde el personaje, la sentimos desde la conciencia, o sea, nos ponemos en el observador. Por ejemplo, estamos sintiendo, la conciencia siempre está en el presente. Eso va, no, el humano ya sabemos que siempre está acá, tiene una línea de tiempo que está en el pasado o está en el futuro. Nunca está en el presente. No existe el presente, no es relevante. El presente no sirve para nada. Este presente, ¿qué tiene importante este presente? No me da, como que desvalorizamos el presente desde el humano, como que no tiene valor, cuando en realidad lo único que existe, que ya sabemos, es presente, porque cualquier emoción o pensamiento que tengamos lo tenemos en el presente. Y si estamos recordando algo del pasado, viene en el presente. Y si estamos proyectando algo hacia el futuro, lo estamos proyectando en el presente. O sea que el presente es el único que no tiene tiempo. Por eso el presente es atemporal. El presente está acá, en la conciencia. Entonces acá está el presente, o el ahora, ¿no? Presente, ahora, conciencia, bueno, tiene diferentes nombres, cada uno le pone la conexión con el elevado, el ser cristal, como sea, a lo que nosotros estamos conectados como seres humanos. Nosotros estamos viviendo esta escasez, pero como ya estamos en la suficiente evolución como para comprender esto durante vidas y vidas, venimos pasando lo mismo, y hay un montón de cosas que venimos sin superar, entonces nos vuelve a tocar en esta vida codificaciones, cosas para que terminemos de ver las emociones que todavía nos faltan ver, ¿no? Cada uno le toca la más fuerte, por eso lo del miedo más profundo. Entonces, bueno, listo, encontré mi miedo más profundo, por ejemplo, ¿no? La identidad, el miedo más profundo. Lo encuentro. Por ejemplo, no sé, que se muera alguien. Supongamos que es una persona que no está en la información, que no sabe que la muerte no existe, que es un cambio de forma, que es un desdoblamiento, pero bueno, igualmente, aunque desdoble, yo no soportaría que no esté mi familiar acá al lado, porque lo tuve toda la vida, porque no soporto que no esté acá,
porque yo estoy acostumbrado a estar con él y entonces verlo en el hospital, internado porque lo pisó una moto, me pone mal, estoy triste, no me vengas a hablar de conciencia cuando yo la estoy pasando mal, porque se está muriendo, porque no lo puedo ver así, porque no come, porque no me imagino la vida sin él, o sea, veo que se le está yendo la vida. Entonces uno ya empieza ese duelo de que está por perder a esa persona que quiere. Entonces, si está parado en la identidad, no puede salir de ahí. Siempre lo va a sentir doloroso. Es más, ya esa persona está muerta en vida o se va a morir con la persona que se está muriendo, porque no lo puede soportar. Su identidad se muere con esa persona porque está todavía identificado con lo que esa persona significaba para él. No puede aceptar de que la vida es vida, que sucede en el ahora, que nosotros no manejamos el ahora es, el presente es, nuestra vida es, siempre siendo, es la vida que se expresa, la conciencia universal expresada a través de una forma que se expresa a través nuestro. Y nosotros no la manejamos. Y lo que tenga que suceder, sucede. Pero si yo estoy identificada con este personaje, no puedo salir de acá. Entonces me voy a negar totalmente. Yo no quiero sentir dolor, quiero salir de acá, no quiero ver a mi familiar así. Entonces estoy yo contra mí misma, que no quiero sentir eso, cuando es lo único que está sucediendo. Eso es lo que... Y entonces es un miedo profundo. En el fondo, ¿qué? O sea, si uno siente, no, siento dolor, siento tristeza porque se está muriendo, porque yo no soporto, porque no sé qué, en el fondo hay miedo a que esa persona no esté más, ¿no? Por ejemplo, que se muera de enfermedad o porque tuvo un accidente o lo que sea, poniendo ese ejemplo. Lo mismo el que perdió una pareja o cualquier cosa que te pueda ocasionar tristeza o dolor. Entonces, si estoy parado acá y no puedo salir, siempre voy a sentir ese dolor. La idea es cambiarla, no dejar de sentir el dolor, sino sentirlo, pero desde otra perspectiva. ¿De qué perspectiva? Desde acá, desde el presente, desde el ahora. Si es lo único, si yo en este momento me estoy sintiendo triste, porque tengo un familiar que se está muriendo, y lo veo ahí en la cama, que ya no come, que está agonizando, o sea, pongo el escenario más que sería tétrico, que podría llegar a ser para alguien, ¿no? Si estoy viviendo esa situación, no voy a estar alegre y feliz o sea, lo que nosotros pensamos que es la felicidad, porque esa no es la felicidad. Nosotros nos pensamos que la felicidad es estar así contentos todo el día, y no, en realidad esa no es la felicidad. La felicidad está acá, porque si es felicidad, nada te saca de la felicidad. La felicidad universal, la felicidad de la conciencia, es sentir todas las emociones, es el abanico entero y no te moves de ahí. Te sentís feliz independientemente de la emoción que estás sintiendo. Esa es la idea, a esto tenemos que llegar. Entonces, vuelvo al ejemplo, yo me estoy sintiendo con dolor, me estoy sintiendo triste, se me está muriendo mi familiar. Lo único que puedo hacer, no puedo no sentirlo. O sea, yo como humano tengo que ser responsable de lo que estoy sintiendo. Este es el puente, es como si fuera la llavecita. Vamos a dibujar algo así. Supongamos que esto es una llave, ¿no? Esta es la llave, las emociones son la llave. Las emociones son la llave para salir del miedo y ir hacia la conciencia. ¿Por qué? Porque si yo estoy sintiendo ese dolor, lo siento. Siento el dolor, siento que lo que sea que me está sucediendo por el familiar que se está ahí, que está internado, está en coma. Siento el dolor, siento la tristeza o la frustración o la emoción que sea. La siento. Si salgo de la identidad, o sea, ya cuando yo estoy sintiendo la emoción, siento dolor, pero si en vez de sentirla desde mí, hacia afuera, la siento hacia adentro, o sea, la observo, me observo a mí misma, si yo hago este movimiento, en vez de hacia afuera, proyectar hacia afuera, que es por el otro, por el que se está muriendo, dejo de pensar en el otro, que se está muriendo, pobrecito, que es mi familiar y que qué sé yo, dejo de prestar atención en el afuera y me presto atención a mí. ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo? Y estoy sintiendo dolor, tristeza, angustia, o sea, no por lo que él está pasando, sino lo que yo siento. ¿Qué me ocasiona a mí el ver a esa persona ahí tirada en la cama? Me ocasiona tristeza. Bueno, siento la tristeza, al sentirla la observo, hago ese movimiento hacia adentro,
observo la tristeza y ya al estar observando eso que siento, que se siente como si fuera acá, en la zona de las entrañas, ¿no? O en el corazón, bueno, donde una sea que siente la emoción, al estar sintiendo, permitirse sentir, que eso es lo importante, eso es tu presente, es el aquí ahora, es tu conciencia, es lo que sos. Tu vida está toda manifestada en ese sentir, en ese momento. Estás frente a la persona en el hospital sintiendo tristeza. Entonces, uno la siente, la tristeza, la mira cómo se está sintiendo, pero ya al verla, la tristeza, desde toda la amplitud y toda digamos, la fuerza que tiene, o sea, sentirla no en forma tibia, sino sentirlo, con fuego, con todo el ardor que tenemos que sentir las cosas. Sentimos esa tristeza con todo el fuego y la estamos observando, somos el observador, estamos haciendo esa mirada hacia adentro. Entonces nosotros ya no estamos parados en que está sintiendo y no puede salir de ahí. Estamos parados acá en la conciencia. Es como que nuestra conciencia es la que está mirando la tristeza, porque me estoy permitiendo, el humano, está permitiendo sentir lo que tiene que sentir. ¿Y quién está viendo? El pensador, o el que siente, el sentidor, la conciencia, o sea, no el humano mismo, sino nuestra esencia, lo que realmente somos. Lo que nosotros somos realmente nos estamos viendo, porque si yo me estoy viendo a mí misma sintiendo tristeza, ¿quién es la que está viendo a mí misma? Hay algo que me está viendo, que es mi propia esencia, mi verdad. Porque si yo me estoy sintiendo triste y me miro en este gesto y me miro hacia mí misma, me quedo así, siento tristeza, ¿no? Y me estoy observando a mí misma. ¿Quién se está observando a sí misma? ¿Quién es la que está viendo? Es algo que me está viendo. Mi verdadera esencia está sintiendo esa tristeza. Entonces, ahí cambió el ángulo, ya no lo está viendo el humano sintiendo sin saber salir de ahí, sino que está observando desde el observador, como se dijo muchas veces, el observador está mirando lo que está ocurriendo, está sintiendo esa emoción, y al mirarlo desde la conciencia y permitirse sentir, porque es toda tu experiencia de toda tu vida, es como que te condujo a ese momento, es aquí ahora, que es esa sola emoción, es lo único que está sucediendo en tu vida. Y eso es vida, eso es toda tu vida, no está la vida relacionada con todo lo que uno piensa de todo lo que les vino sucediendo y todo y me trajo hasta acá. No, es este instante, aquí ahora, y estoy sintiendo esto. Entonces toda mi vida está manifestada en esto y la estoy observando desde la conciencia. Cuando uno se abre desde la conciencia a mirar lo que está sintiendo, es como que estás abrazando la emoción y al abrazarla la estás aceptando y es como que el hecho de afuera, que sigue siendo un hecho externo a vos, que no es lo que te ocasiona. Vos estás viendo a la persona ahí enferma y vos pensás que es la persona lo que te ocasiona lo que vos estás sintiendo. No, lo que vos estás sintiendo lo sentís vos, no te lo ocasiona, no es el culpable. Uno se tiene que mirar a sí mismo. Yo estoy sintiendo esto, porque otra persona sentiría otra cosa. Si fuera una persona de África, capaz que no estaría sintiendo esto. O sea, soy yo el que siente esta tristeza. Pero como la estoy mirando desde la conciencia, me miro a mí misma, me observo, es como que con la conciencia abrazo esa emoción que estoy sintiendo y ya el suceso que está sucediendo, el hecho, lo veo diferente. Si esa persona despierta o viene otro familiar o viene alguien a hablar conmigo, ya no voy a estar en desesperación, ay no, porque no quiero que se muera, porque esto, porque el otro, porque yo qué voy a hacer, y que bla, 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 y todo la mente que no, yo no puedo vivir sin ese familiar. No, ya al abrazarlo desde la conciencia, uno cambia su manera de ver la situación, y es como que te permitís sentir la tristeza, porque es lo único que estás sintiendo en ese momento, y terminás agradecido. Tu conciencia agradece que uno se esté sintiendo a sí mismo. Entonces empezás a ver el hecho externo, lo ves diferente. Ya empezás a mirar a la persona con una mirada de paz. Por ejemplo, que despierto, si viene alguien, ¿no?
estás sintiendo tu tristeza, pero desde un lugar de la paz, porque te estás permitiendo sentir esa tristeza. Entonces vos ya estás en paz con vos mismo, con tu tristeza, que es parte de tus emociones y es parte de tu vida y es lo único que uno puede sentir. Y desde la conciencia, en la conciencia nada más hay paz y hay felicidad, que no es esta armonía o esta alegría. Todas estas emociones, todo visto desde la conciencia, es paz y es armonía, independientemente de que sea dolor, furia o alegría. Porque si yo siento alegría, voy a sentir alegría mientras esté sintiendo la alegría, pero no desde el personaje, ay, porque esto de afuera me pone alegre, que por ejemplo me regalaron una flor y esto me pone alegre, porque la flor se marchita y se me va la alegría. Entonces no, siento la alegría, entonces siento el interior desde la conciencia, me veo a mí misma sintiendo la alegría y entonces la integro en mi experiencia, y el día que no tengo ya esa emoción de alegría y cambió a otra emoción, cambió de emoción, nada más, pero la tengo integrada, ya la tengo integrada en todo lo que es el rango de mi conciencia. Ya no la estoy viendo desde el personaje que le afecta, sino que todas las emociones están integradas, vistas desde otro punto de vista. Entonces, lo que antes pensaba que era de una forma determinada, ahora me abro y veo que puede ser de diferentes maneras. Ya no es de la manera que yo pensaba que era, y si esa persona se moría, yo me iba a morir con esa persona, y bla, bla, bla. Cuando uno lo puede ver desde la conciencia, se abre todo ese abanico de posibilidades, que se impregna todo de paz, se acepta la situación como es, que es aceptarse uno mismo, no es aceptar la situación, en realidad, porque ese es el hecho externo, no es que uno tiene que aceptarlo de afuera, se tiene que aceptar a sí mismo. Uno se acepta a sí mismo y empieza a ver todo el abanico de posibilidades. Esa persona estuvo el tiempo que tenía que estar, y yo aprendí esto y ahora estoy aprendiendo, por ejemplo, a sentir tristeza, a sentir lo que es el dolor, a sentir lo que es la pérdida, a sentir lo que es la soledad, que si esto no sucedía, todo ese rango de abanico de emociones yo no lo iba a ver. O sea, es mi maestro, esta situación que está sucediendo es mi maestro, y ya lo veo desde la paz. Y suelto mis expectativas de que yo quería que siga vivo, porque a mí me gustaba que esté al lado mío, porque es lo que la vida me está mostrando. La vida me estaba mostrando que esa persona tenía que estar hasta ese momento al lado mío, ya después no estaba más. Y entonces yo estoy aprendiendo esa experiencia de que todo lo que fui aprendiendo, esa persona me fue mostrando un montón de cosas, y en este momento me está mostrando el dolor, por ejemplo. Y es parte de mi existencia, es vida. Y si es vida, no puede ser muerte. O sea, no existe, no puede ser vida y muerte. La vida es vida y es eternidad, siempre. Y si yo estoy parada en la conciencia, siempre va a ser vida. Esa persona no va a estar más, pero sigue siendo vida porque yo soy vida y estoy experimentando la vida. Un concepto de muerte dentro de lo que es la vida misma, la vida vista desde la conciencia. La conciencia está mirando lo que esa persona caratuló, o lo que yo misma, desde mi conciencia, miro lo que yo pienso que es la muerte. Y entonces lo miro desde la conciencia y termina siendo un concepto, pero que ya no me afecta. Empiezo a ver un montón de posibilidades, ya no estoy en ese dolor profundo que me lleva al miedo. Ya salgo del miedo y empiezo a sentir paz por mis emociones. Si tengo alegría y la pierdo, no me importa, porque es una emoción más que en otro momento, en el aquí y ahora, va a cambiar a furia, y en este momento es furia, y yo estoy 100% siendo, no soy tibio y soy fuego, entonces estoy 100% sintiendo lo que siento, pero no desde el miedo a perder eso que estoy sintiendo o a no sentir otra cosa, sino aceptando lo que siento, viéndolo desde la conciencia, integrando que todo esto soy yo, todo esto, todas estas emociones son la llave que me sacan del miedo y me llevan a la conciencia. Si yo puedo utilizar las emociones, así como las emociones, los pensamientos, ¿no? Porque todas las emociones se detonan por un pensamiento. Yo, por ejemplo, alguien me está por pisar con el coche, aprieto el freno, y lo primero que pienso, que pelotudo, y después viene la emoción, después me agarro la bronca. Bueno, pero es un pensamiento que vino. Entonces, si uno se puede observar el pensamiento y las emociones, y no desde acá, desde el miedo, sino desde la conciencia, verse a uno mismo sintiendo esa ira, que el otro no tiene nada que ver, sino que estuviera manifestándose en forma de apretar el freno porque si no chocabas,
que el otro no tiene nada que ver, que vos, era tu experiencia, sentir ira en ese momento, porque tenés que sentirla, porque es parte del humano, es en esta escasez, es lo que tenemos que sentir. Las emociones están para sentirlas, no para taparlas o para dejarlas para después. Es en el aquí y ahora. Entonces, me abro de una buena vez, porque venimos hace un montón de vidas y vidas y vidas y vidas, esquivando. Esquivo, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto. Y acá estábamos otra vez de vuelta en esta vida, que de una vez por todas nos pusieron las codificaciones ahí desde los 0 a los 7 años. Bueno, esto es lo que tenés que aprender. O lo aprendés o lo aprendés, porque vas a nacer y vas a ser cristal. Bueno, entonces ahora que tenés la evolución suficiente para poder comprender, ahora ya no te tenés que asustar por la tristeza o asustar por el susto mismo. No, el terror o qué sé yo. Antes uno, como no tenía la evolución suficiente, moría con la misma emoción. Ahora no, ahora tenemos la capacidad, la evolución suficiente para comprenderlo. Desde lo que es el miedo, que está siempre proyectado en el pasado, en el futuro, en los pensamientos que vienen del pasado y del futuro, nunca en el aquí y ahora, y desde la conciencia. Entonces, si yo las emociones o los pensamientos los utilizo, es la llave que me conectan con mi propia conciencia, con mi esencia, con lo que realmente soy, ahí salí el miedo. Ya el miedo más profundo ya no es miedo, porque me doy cuenta que es una identidad que yo le di al miedo. Es una identificación a ese miedo más profundo, por ejemplo, de perder esa persona que estaba ahí. Lo estoy viviendo, no me queda otra, porque la vida me lo puso ahí, porque yo tenía que vivir eso, y estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, y eso es lo que era el miedo más profundo, por ejemplo, que era la soledad, sentir esa soledad o la tristeza, qué sé yo, y lo estoy sintiendo porque es mi aquí y ahora. Ya no es, ya no te morís con ese miedo. Es como que deja de ser miedo, porque el miedo y la conciencia están en los dos extremos. O sea, o es miedo o es conciencia. No puede estar mezclado. O es, en este caso es como si sería dual, ¿no? O blanco o negro, no pueden estar los dos. Si hay conciencia no hay miedo. Y si yo estoy mirando desde la conciencia, ya el miedo se fue. Entonces ya deja de ser miedo, el miedo que yo tenía a sentir eso. Me abro, lo siento, me permito sentirlo y ya lo estoy sintiendo desde la conciencia. Al haberme abierto, ya dejó de ser miedo, pasó a ser parte de mi conciencia y yo pude cristalizar esa emoción, sentirla, permitirme sentirla y incorporarla en mí, en todo mi rango de emociones. Y cuando vuelva a suceder algo similar, ya no lo voy a sentir con esa misma intensidad. No significa que no voy a seguir sintiendo, voy a seguir sintiendo, pero ya con conciencia. Ya voy a estar parado en la conciencia, en la presencia, en el aquí ahora, en la paz y en la armonía real, de la cual uno no se mueve. No significa que yo no pueda ir y enojarme con alguien. Me enojo, pero estoy en la conciencia. Me enojo en la conciencia de que sé que el otro no tiene nada que ver, que el enojo es una emoción mía, y me observo a mí misma antes de ir a decirle de todo porque tuve que apretar el freno porque se me cruzó en rojo. Ya estoy viendo mi bronca, mi ira, que era lo que tenía que sentir en ese momento, lo que me está apareciendo en mi presente y que todo es parte de mí. Entonces lo siento conmigo misma y siento paz por permitirme sentir. Y bueno, hasta a uno le puede llegar a dar risa de su propia emoción, ¿no? Otra vez acá estoy sintiendo la ira. Pero ya te lo tomas diferente, ya no es con esa ira que voy y le clavo, como ahora que están sucediendo un montón de cosas. El otro día aprendí noticieros, preferible apagar la tele, porque, bueno, pero uno tiene que estar preparado para todos esos ambientes, ¿no? Porque todo muerte, parece, empezó el año y empezaron a matar a todo el mundo, o al menos los noticieros les encanta mostrar esas cosas. Entonces, la ira que te lleva a eso, hay gente que la lleva a matar al otro, porque sí, a vos no, a vos te lleva a observarte a vos mismo, sintiendo lo que estás sintiendo, y te terminas riendo de tu propia emoción. Así sea ira, o sea, nunca vas a ir a matar a nadie, porque sabes que el otro no tiene nada que ver, es tu vida, que tenías que sentir todo el abanico de emociones, porque no nos vamos a ir de acá si no sentimos todo, lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Entonces lo mejor que vamos a hacer es dejar de juzgarlo como emoción buena o positiva o negativa. Son todas emociones, son todas iguales, nos abrimos a sentir todo el rango de emociones, desde la que consideramos más densa, más baja, a la que consideramos la súper, pero es necesario sentirse
en emociones así como la alegría y qué sé yo, eufórico, y las otras emociones que nos conectan con la parte más profunda nuestro, porque con la alegría no podemos llegar al mismo lugar que con lo que llegamos con el dolor o con la tristeza. Cada emoción nos hace sentir diferentes partes de nosotros, nos integra, dejamos de ser una persona fragmentada en diferentes imágenes de nosotros mismos y nos integramos, cada una en su rango de lo que nos tiene que mostrar de nosotros mismos, viviendo en esta humanidad, en lo que queda de la escasez, habiendo comprendido las emociones desde la conciencia, y entonces soltamos el miedo, nos paramos en la conciencia y nos permitimos sentir, y vivimos en el aquí y ahora sin juzgarlo por las ideas que yo tengo de mi pasado, el pasado o el futuro, lo que yo desearía que hubiese sucedido, que esa persona no se muera, qué sé yo, o que el auto no se me hubiese roto, o bla, 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 y soltamos las expectativas. No es lo que yo quería, es lo que es lo que es. Tampoco es que significa esa emoción todo lo que yo pienso de que los hombres son unos hijos de puta y que bla, 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 bla. No. Es esto, es este aquí y ahora, y te aparece esa persona enfrente y no tenés ningún juicio, no tenés nada, es lo que sentís en el momento presente vos mismo, con una persona que se te aparece adelante, sin juzgar de que, porque todos los hombres o todas las mujeres son bla, 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 no, estás en la experiencia pura, en el aquí y ahora, porque lo único que tenemos es experiencia, lo único que podemos hacer es experimentar la vida. No nos sirve de nada juzgarla en base a los pensamientos pasados o en base a lo que nosotros hubiésemos deseado que hubiésemos querido que suceda, sino que es la experiencia, el aquí y ahora, es lo que es, y nos abrimos a sentir lo que tenemos que sentir para poder de una vez cristalizar las emociones que nos faltan cristalizar, superar todos los miedos y ya pararnos en la conciencia y tener la conciencia ya de la biología, la conciencia de las emociones y ser consciente de la conciencia, ¿no? Esto es todo un trabajo, pero bueno, lo que, como digo, repito, no significa dejarlas, las emociones. Las vamos a seguir sintiendo, pero ya no desde acá, que nos mueve como el barquito ese que no tiene ancla, sino que vamos a estar acá y el barquito va a ser un barquito así gigante, ¿no? Un barquito con la vela, pero va a tener un ancla así larga, 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 que va a estar acá en el fondo del océano. Acá va a estar el ancla. A ver, ¿se ve? Sí. Va a estar recontra bien anclado esto y no se va a mover ni con nada. Así venga un tsunami, se mueran 2 millones de personas juntas, se mueran todos tus familiares y te quedes solo en la calle, te estés muriendo de hambre o lo que sea que te está sucediendo, lo vas a estar viviendo sabiendo que tenés que vivir eso, sentir lo que estás sintiendo y vas a seguir sintiendo la paz. Es como que esa conciencia va a seguir abrazando esa emoción, siempre va a estar eso, ese ser, tu esencia, abrazando todo lo que estás sintiendo. Y entonces nada te va a mover de esa paz, de esa felicidad o esa armonía que es universal, independientemente de la emoción de lo que uno está sintiendo. Vas a poder sentir lo que tengas que sentir, lo que sea, bueno, malo, tormentoso o como sea, pero desde esa conciencia, desde el observador que mira sus propias emociones y en el fondo siente esa paz y sabe que está sintiendo lo que tiene que sentir. Así que bueno, es lo que puedo compartir para abrirse una vez a superar todas las emociones o sentir todo lo que lo que uno no quiere sentir. Es la explicación para mí misma, para ver si lo había entendido, porque yo lo estoy viendo desde la conciencia, cómo puedo ver las diferentes emociones desde la conciencia y sentir la ira, pero desde la conciencia, sentir la tristeza, por ejemplo, desde la conciencia, o sentir la alegría desde la conciencia, que hoy la tengo, mañana no la tengo, y así todo, cualquiera de las emociones. Y en el fondo, siento al pararme en esa conciencia, en mi esencia, que sé que no soy yo, ¿no? El humano, sino al pararme en esa conciencia, en la esencia, y ver todo el abanico de emociones, y ver que nada me mueve de ese personaje, o sea, de la conciencia, el ser, que es el que está mirando, te hace sentir en paz y en armonía, porque independientemente de lo fuerte que sea la emoción, la estás mirando como observador. Es como que sos el testigo de la película y ya no
la sentís la emoción, no sé cómo explicarlo en palabras para que me entiendan, pero yo calculo que se entiende lo que quiero decir. Estás observando como si fueras que estás mirando una película de Netflix al personaje que está ahí adentro y lo mirás y lo entendés y como que sentís paz y armonía por él, porque no estás sufriendo, no estás en el miedo, no estás sufriendo la emoción, la estás observando como un simple observador y ves al humano sintiéndose con todas sus emociones y todo, pero desde una paz, una calma, una tranquilidad que parecería que fuera una película que estás mirando en un televisor. El humano pasa a ser el televisor proyectado desde la conciencia y la conciencia se está mirando a sí misma en esta forma humana, lo que esta forma humana está sintiendo. Y entonces desde el observador y desde esa esencia las sentís diferentes las emociones, las aceptás y suceda lo que suceda es como que no te moves, o sea, ya no consideras que el presente es una mierda. La vida, ¿para qué tengo esta vida de mierda? ¿Para qué vivir? ¿Para qué estoy en esta vida? No, la vida no es una mierda, la vida es vida y tomó forma a través tuyo, no es que yo estoy representando a la vida, no, la vida está representada a través mío. Entonces la vida no es una mierda, porque la vida es eterna, es todo lo que hay. Es todo vida con diferentes formas. Entonces la vida expresada en esta forma es así. Entonces ya dejo de jugar a la vida y empiezo a mirarme a mí por qué pienso, por ejemplo, que la vida es una mierda. Por tal y tal cosa, estaba identificada con el humano. Bueno, y ahí empiezo. Y ahí empiezo hasta que logro mirar desde afuera y ya me río de mí misma, de las cosas que pensaba. Bueno, espero que se haya entendido lo que quise transmitir y bueno, que les sirva. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Chao, chicos.